Muy buenas mis queridos pimpollos y bienvenidos un día más a mi canal. Volvemos con un nuevo episodio de la serie Haz Counter a, una serie mítica del canal, y como ya habréis visto en el título, hoy vamos a hacer Counter a SYLAS. Recordaros que si os gusta esta serie y queréis que sigamos trayendo Haz Counters al canal, como por ejemplo, yo que sé, ahora mismo Wukong, que le han reworkeado, está súper OP, pues si queréis que le hagamos Counter a Wukong o a cualquier otro campeón que se os ocurra, dejáis un like al vídeo, y si llegamos a 1500 likes en menos de 24 horas, tan pronto como pueda subo un nuevo episodio de Haz Counter. Dicho esto, empezamos con el vídeo. SYLAS es un campeón viable en varios roles y con un pick rate muy alto. Es, si no me equivoco, ahora mismo el sexto campeón que más se piquea de todo el juego. Y aunque la realidad es que no está tan OP como muchos se piensan, sí es verdad que tiene una serie de fortalezas muy importantes, como por ejemplo su capacidad para abusar de tradeos en línea con la pasiva, la curación con muy poquito cooldown de su W y el potencial que tiene simplemente para dejarte muy por detrás uno contra uno, de forma que te costará muchísimo recuperarte. Pero bueno, al igual que tiene puntos fuertes que debemos tener en cuenta al jugar contra él, SYLAS también tiene una serie de puntos débiles muy importantes, que esto es lo que mucha gente no sabe y provoca que el campeón sea súper abusable cuando las conoces. Así que, como seguro todos los que habéis entrado a ver el vídeo es para aprender a reventar a SYLAS en vuestras partidas, vamos a empezar como siempre comentando cuáles son esas debilidades. Como primera debilidad que detectamos en SYLAS es que depende muchísimo del daño de su pasiva, que por si alguien no lo sabe, lo que hace la pasiva de SYLAS es que después de lanzar una habilidad, su siguiente autoataque hace como una especie de daño en una pequeñita área alrededor suyo. Entonces él lo que va a intentar es hacer tradeos largos con combos de, por ejemplo, E más autoataque para activar la pasiva, más Q más autoataque para activar la pasiva, más W más otro autoataque para activar la pasiva, y ahí es donde realmente SYLAS es muy fuerte, intercambiando autoataques con habilidades para abusar muchísimo de la pasiva que tiene. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros básicamente es intentar no entrar en ese juego de tradeos largos y hacer tradeos mucho más cortitos para que su pasiva no sea tan decisiva. Como segundo punto débil del campeón, su ultimate puede ser súper buena en algunos enfrentamientos, pero también puede ser súper mala en otros, más que nada porque SYLAS con la ulti roba las ultis de los enemigos. Entonces si tienes un enemigo con una ulti súper buena, pues tu R va a ser súper buena porque se la vas a copiar. Pero si le robas, por ejemplo, la ulti a un Maestro Yi, pues ya me dirás para qué te sirve a ti con SYLAS tener la ulti de Maestro Yi. Para absolutamente nada, ya te lo digo yo. Como tercera debilidad de SYLAS, su E es el gap closer que tiene para ponerse a melee y explotarte con la pasiva. Pero el problema de la E es que no tiene demasiado rango y es bastante fácil de predecir, ya que la habilidad de la E realmente tiene dos activaciones, siendo la segunda el gap closer. Entonces, en cuanto veas que usa la primera activación, que lo que hace es darle movilidad, pues lo que vas a hacer es dar un paso para atrás, ya sea caminando o con alguna habilidad de movilidad en caso de que la tengas, y con ello vas a guardar la distancia para evitar el rango de la segunda activación, porque al fin y al cabo el gap closer de SYLAS con la E no deja de ser una skillshot, y entonces pues la puede fallar, y si la falla va a perder muchísima parte de su combo, porque no solo habrá perdido una habilidad, sino que también habrá perdido una posible activación de la pasiva. Y como cuarta y última debilidad a comentaros de SYLAS, su única opción de pokeo a distancia es la Q, y gran parte del daño de esta habilidad, la realidad es que se puede esquivar, porque la Q hace daño dos veces, una primera en cuanto te la acierta, es decir, en cuanto la lanza él y impacta, y luego tras un instante la zona que une ambas cadenas de la Q explota y vuelve a hacer daño. Por tanto, en cuanto nos tire la habilidad tendremos que salir de la zona de impacto para que esa segunda explosión no nos haga daño, y de esta manera nos quitaremos más de la mitad del daño de cada Q que nos lance, porque el daño de la segunda explosión es incluso mayor que el del primer impacto. Dejando atrás las debilidades, pasamos ya al segundo apartado que siempre tratamos en los vídeos de Haz Counter, y son los consejos. Como primer consejo que quiero daros para cuando os enfrentéis contra un SYLAS es que evitéis estar muy cerca de los minions todo el rato, porque con su pasiva el daño que hace, como os he dicho antes, es en área. Entonces si estás cerca de los minions, a la que SYLAS farme con habilidades y con la pasiva te impactará. Entonces lo ideal es o bien farmear con rango en caso de que seáis un campeón ranked, o si sois melees pues
solo acercaros a las hitear para recibir el mínimo daño posible, ya que si él te ve entre los minions se va a tirar a por ti a propósito instantáneamente, porque eso le va a servir al mismo tiempo para tradearte y quitarte un montón de vida y a la vez para pusear la oleada y ganar la presión de línea. El segundo consejo, como os comentaba ya antes en las debilidades, es que tenéis que piquear preferiblemente campeones los cuales tengan ultimates que no sirvan demasiado para SYLAS. Esto es, por ejemplo, si vais en top contra un SYLAS, piquear un Malphite o un Rumble pues no es demasiado bueno, porque ambos son campeones con R's muy buenas de daño en área y SYLAS las va a poder aprovechar muchísimo. Lo ideal, dentro de que os sea posible, es piquear campeones que no tengan R's tan decisivas en cuanto a daño, aunque igualmente ahora vamos a ir viendo los counters del campeón, así que no os preocupéis todavía por esto. Como siguiente cosa que os quiero comentar dentro de este apartado de consejos es que una de las cosas que más asco da de SYLAS, estaremos de acuerdo en que es su curación con la W, pero para esto lo bueno es que tenemos una solución muy fácil, porque hay algunos ítems en el juego que cortan curaciones, como el Morelo, por ejemplo, para los APs, o la llamada del verdugo para los ADs, o incluso si es viable con nuestro campeón, lo que podemos hacer es ir con Ignite para evitar tener que gastar oro en ítem de corta curaciones y así poder comprar nuestros core ítems y alcanzar nuestros power spikes cuanto antes. Así que contra SYLAS lo que tenemos que hacer es o ir con Ignite, o si no fuésemos con Ignite, pues yo que sé, porque es mejor con nuestro campeón, por ejemplo, ir con teleport, rushearemos rápido alguno de estos objetos de corta curaciones y así frenaremos muchísimo su potencial de ganarnos uno contra uno. Y como cuarto consejo, deciros con respecto a la ultimate de SYLAS que, como hemos comentado ya, nos puede robar la ulti a nosotros o a cualquier compañero de nuestro equipo, pero sobre esto tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que para poder robarnos la ulti necesita estar relativamente cerca, es decir, SYLAS no puede robar la ulti del support estando él en top. Y segundo, que para robar la ultimate del mismo campeón enemigo tiene un cooldown mucho más alto que la propia ulti, del 200% exactamente. Que esto, de forma clara para que nos entendamos todos, es que si por ejemplo nosotros vamos con Lux medio y nos enfrentamos a un SYLAS, si nos roba la ulti una primera vez la va a poder utilizar, pero cuando la utilice tendrá un CD del doble de segundos que el nuestro. Vamos, que si nuestra ulti tiene un minuto de cooldown, la R de SYLAS para poder robarnos la ulti por segunda vez tendrá 2 minutos de cooldown. Eso sí, podrá robársela a otros compañeros nuestros, pero a nosotros no durante esos 2 minutos. Y aquí es un poco donde viene el consejo, porque podemos timear perfectamente cuando él va a tener la ulti disponible y podemos aprovechar ese momento en el que a nosotros ya nos ha vuelto el cooldown de la R y a él no, porque como he dicho tiene el doble de cooldown que la nuestra, para tirarnos all-in y matarle uno contra uno. Contra SYLAS esto es algo que tenemos que tener súper en cuenta, porque es un aspecto muy abusable del campeón, sobre todo en fase de líneas, donde por el tema del rango que os he comentado antes, que no es muy amplio, normalmente solo va a tener rango para poder robarnos la ulti a nosotros. Y ya por último, como en todos los vídeos de Counter, pasamos al apartado de los counters específicos del campeón. Respecto al tema de los counters hay un ligero problemilla, y es que como SYLAS se puede jugar en 3 roles diferentes, top, mid y jungla, potencialmente tiene muchos campeones que le hacen counter, porque hay varios campeones que le hacen counter en cada rol. Así que lo que vamos a hacer es dividir los counters por cada rol. Esto es, os voy a dar unos cuantos counters para cuando os lo encontréis en top, para cuando os lo encontréis en medio y para cuando os toque enfrentaros a él en la jungla. Pero lo que no puedo hacer tampoco es hablaros de todos los counters que tiene el campeón, porque el vídeo duraría 1 hora y media y no es plan. Empezando por la top lane, mi recomendación es que juguéis campeones que prioritariamente se puedan jugar con Ignite para el tema de las curaciones y que tengan un 1 contra 1 en línea fuerte, del estilo por ejemplo de Renekton, Darius, Pantheon o Garen, que son bastante buenos contra SYLAS. Luego está Fiora, que aunque no sea tan viable con Ignite, sino que normalmente se juega con teleport, podemos comprar la llamada del verdugo de la que ya hablábamos antes para cortar las curaciones, y con el parry podemos humillar a SYLAS el gap closer de su E súper fácil, así que también es un muy buen pick para enfrentarnos a él. Pero aunque todos estos son muy buenos para enfrentarse a SYLAS, a mí el que más me gusta de todos es Kled, porque con la propia Q ya cortas las curaciones, por tanto no tienes la necesidad de ir con Ignite sí o sí, puedes ir con teleport y además tampoco tienes que gastar oro en comprar ningún ítem de cortacuras, lo cual te permitirá alcanzar tus power spikes de ítems core muchísimo antes, y eso es una gran ventaja.
Con respecto a los counters en mid, realmente puedes jugarte alguno de los tops que comentábamos antes si te gustan, como por ejemplo Renekton, Garen o Kled, porque aunque parezca troleada jugarlos en medio, es viable circunstancialmente, y el matchup contra SYLAS es especialmente fácil para ellos. Pero bueno, si lo que estás buscando son mid laners concretos que le hagan counter a SYLAS, algunas recomendaciones buenas serían campeones como Malzahar, que pokea muchísimo, es bastante safe y con la R puedes incluso solo killear a SYLAS, Casiopea, con la que vas a tener free CC con la R cuando el tío se vaya a tirar con su E hacia ti, y a partir de ahí en un tradeo largo no te ganan ni de coña por el DPS de tu E, Kassadin, con el que puedes aguantar pre-nivel 6 con los escudos mágicos de tu Q y a partir del 6 ya le empiezas a outscalear súper fuerte, y por último tenemos a Talon, que para reventar a SYLAS 1 contra 1 desde el minuto 1 es simplemente perfecto. Recordaros que todos estos campeones que os estoy recomendando también en medio los tenéis que jugar o bien con Ignite en caso de que sea viable con el campeón en cuestión, como lo puede ser perfectamente con Talon, o si no es viable jugarlo con Ignite os tendréis que comprar relativamente rápido el Morelo, porque contra SYLAS en el 1 contra 1 lo vamos a necesitar. Y ya por último en la jungla, aunque es el rol en el que menos se juega SYLAS, también tiene obviamente counters. Algunos de ellos son por ejemplo campeones de combos muy fuertes en early como Elise y Nidalee, que pueden casi one-shotearle y que tienen rango para que SYLAS no llegue a impactar con la pasiva. Otro estilo de campeón que funciona muy bien son aquellos que tienen un 1 contra 1 súper fuerte, como puede ser el caso de Olaf. Y también hay algún otro que por su kit de habilidades simplemente humilla muy fuerte a SYLAS, como puede ser el caso de Echo, que además está muy pero que muy OP ahora mismo. Y nada chavales, que hasta aquí este episodio haciendo counter a SYLAS. Recordar 1500 likes en menos de 24 horas y tan pronto como pueda subo el siguiente episodio, y me tenéis que dejar por los comentarios a quién queréis que hagamos counter en el siguiente episodio. Si no estáis suscritos, pues obviamente ahora es el momento de que os suscribáis para no perderos ningún próximo vídeo, y también me podéis seguir en mis redes sociales, que os las dejo por aquí abajo en el comentario fijado, porque hay veces que la campanita de YouTube no notifica, con lo cual si me seguís por ejemplo por Twitter, pues allí también publico todos los vídeos y notifica bastante más que YouTube, con lo cual si no queréis perderos ningún vídeo también os recomiendo profundamente que me sigáis por allí. Y nada, lo dicho, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.